Hola, ¿qué tal chicos? Buena tarde. Vamos a analizar el siguiente caso de las integrales por sustitución trigonométrica, en las que ahora vamos a tener dentro de nuestra integral una raíz de una función cuadrada menos una constante cuadrada. Entonces, para ese tipo de integrales, lo recomendable es utilizar una relación como la que se muestra aquí en la parte central, en la que vamos a tener pues una función o la raíz de la función como un cateto opuesto, la constante como un cateto adyacente y la variable o en este caso la x como una o como la hipotenusa por ser el valor más grande. Siempre, siempre, siempre la clave es que pongas el valor más grande en la hipotenusa y obviamente el primero siempre va a ser el más grande cuando se trata de restas. ¿Sale? Cuando se trata de sumas, entonces la raíz es la más grande, pero eso lo vamos a ver en el caso siguiente para no hacernos bolas. De todo esto concluimos entonces que el coseno sería la relación que hay entre esta constante y esta variable. Para no tener que estar haciendo esas relaciones cada vez, como lo hicimos en el ejercicio pasado, que nos sirvió de práctica, por supuesto, lo que vamos a hacer es, a partir de esto, definir unas fórmulas. Entonces, en este caso, lo que voy a hacer es definir las formulitas. Voy a quitar esto que está aquí en amarillo para que no interfiera. Entonces, siempre vamos a relacionar la constante con la variable y después la constante con la otra variable. ¿Sale? La primera relación sería el coseno porque es el cateto adyacente y la hipotenusa. Al despejar la x me quedaría entonces a entre coseno porque la x pasa en lugar del coseno y el coseno pasa en lugar de la x. El coseno no puede quedarse como un denominador, tiene que estar la función como un numerador. Al momento de pasarla al numerador tendría que pasar como su función inversa, entonces sería secante. Para no tener que hacer todo esto cada vez, entonces vamos a utilizar esta fórmula, ¿sale? X siempre va a ser a secante de alfa cuando tengamos esta nomenclatura o este tipo de integrales. ¿Sale? Lo puedes poner en un formulario, lo puedes poner a lo mejor en una tarjeta para que lo tengas siempre a la mano y se te facilite el proceso. Del mismo modo vamos a relacionar la constante con la variable y en este caso nos da una relación de cateto opuesto entre cateto adyacente que sería la tangente. Esta constante que sería a es la que hay que despejar para dejar libre la raíz, ¿no? Entonces la raíz de x cuadrada menos a cuadrada va a ser igual a por la tangente de alfa y esta sería nuestra segunda formulita. ¿Sale? Obviamente la mejor manera de tratar de entender este tipo de cosas es empezar a hacer algunos ejercicios. Entonces, bueno, vamos a empezar con un ejemplo en donde ya puse algunos datos para ahorrar un poco de tiempo. Entonces, tenemos una integral de x entre la raíz cuadrada de x cuadrada menos 4 diferencial de x. ¿Cómo voy a saber que este es el caso 2? Recuerda que en el caso 1 primero está la constante, después el menos y luego la variable. En el caso 2, que es el que estamos analizando ahorita, primero está la variable y después la constante, pero sigue siendo negativo. En el caso 3 es cuando tienes variable o constante, no importa el orden, pero es positivo, ¿vale? Entonces, ahorita vamos a trabajar con este caso número 2. En el caso número 2 siempre vamos a poner nuestro triángulo. Este siempre va a ser importantísimo, aunque utilicemos las fórmulas. El triángulo es importante porque es el que me va a dar la pauta para definir la sustitución final una vez que haya hecho la integral. Entonces, ya tenemos la fórmula, recordarán que la subrayamos hace un momento, que x es igual a por la secante de alfa y que la raíz cuadrada de x cuadrada menos a cuadrada es igual a por la tangente de alfa. En el triángulo podemos poner los valores, en este caso la raíz de x cuadrada pues es x, que corresponde a la hipotenusa, y la raíz de 4 pues son 2, eso sería el valor de a. Entonces, haciendo la sustitución, nos quedaría que x va a ser igual a 2 por la secante de alfa. Pero además requiero la diferencial de x. La diferencial de x sería obviamente la derivada de esta función, ¿no? Entonces la derivada de la secante, según las fórmulas de cálculo diferencial, es secante del ángulo, secante de alfa, por la tangente de alfa. Entonces nos va a quedar más o menos así. 2 veces la secante del ángulo por la tangente del ángulo por la diferencial del ángulo, porque bueno, en este caso estamos haciendo una diferencial, ¿sale? En el caso de la fórmula verde, esta formulita me va a servir para sustituir la raíz y esta fórmula me dice que la raíz de x cuadrada menos 4, porque es a cuadrada, es la raíz que tengo, esto va a ser igual a 2 veces la tangente de alfa. Una vez que ya tengo la sustitución de la fórmula roja, la sustitución de la fórmula verde y la derivada de la primera sustitución, entonces ya tengo todos los elementos necesarios para proceder a sustituir en mi integral. Entonces quedaría más o menos así. Este diferencial de x
obviamente está al final de la integral, pero es como si estuviera en la parte del denominador multiplicando a la x. Por ahí me di cuenta, ya no lo comenté en el video de la solución, pero por ahí me di cuenta de que muchos de ustedes cuando sacaban constantes de la integral, cuando ya tenían constantes afuera, hacían una suma. Y recuerden que todos son productos, entonces no puedes sumar números que sacas de una integral con otros que ya están afuera, tienes que multiplicarlos. Recuérdalo para que no se cometa ese mismo error tantas veces. Entonces, bueno, aquí esto es un factor, son productos al fin y al cabo. Entonces, x, según lo que acabamos de hacer, x es igual a 2 veces la secante de alfa. La diferencial de x es 2 veces la secante de alfa y luego la tangente de alfa y después la diferencial de alfa. ¿Sale? Por último, la raíz nos dice aquí que es 2 veces tangente de alfa. 2 veces tangente de alfa. Entonces, al momento de, una vez que ya hicimos la sustitución, entonces vamos a tratar de eliminar todo aquello que se puede eliminar. Hay veces que la integral que queda, hay una fórmula que nos puede ayudar a hacer el ejercicio y qué bueno. Se hace se aplica la fórmula y se acabó la historia. Hay ocasiones en donde vas a tener que utilizar identidades trigonométricas, hay ocasiones en donde vas a tener que utilizar identidades trigonométricas y además vas a tener que utilizar integración por parte. O sea, estos ejercicios se pueden complicar bastante, por eso es importante llevar un orden bien estructurado para que no cometamos errores, ¿va? Entonces, ya sea que canceles este 2 o este 2, el que sea, yo voy a cancelar el de acá. 2 y 2 se cancelan. La tangente de alfa y la tangente de alfa se cancelan. Entonces estarás de acuerdo conmigo que nuestra integral nos quedaría como integral de este 2 que ya está como constante, lo tengo que sacar de la integral, entonces lo ponemos acá. 2 veces la integral de la secante de alfa por la secante de alfa. Obviamente esto me va a dar la secante cuadrada de alfa. Secante por secante, pues es secante cuadrada. Creo que no hay mayor problema con eso por la diferencial de alfa. Consultando nuestro formulario, que también ya me traje por acá, entonces tenemos que la integral de la secante de una función por su diferencial es igual a la tangente de la función más una constante. Entonces esto es tan sencillo como ponerle igual a 2 veces la tangente de alfa, en este caso es la función, más una constante. Pero evidentemente no puedo dejarlo en función de alfa, tengo que ponerlo en función de x como estaba de manera original. Entonces, para eso me va a servir mi triángulo, ¿sale? El triángulo me va a dar los elementos. Yo requiero tangente de alfa, entonces la tangente de alfa va a ser igual al cateto opuesto, que sería la raíz de x cuadrada menos 4 entre el cateto adyacente, que sería 2. ¿Sale? Entonces, recuerda siempre que la tangente va a ser cateto opuesto entre cateto adyacente. Toda la vida va a ser igual. Sin importar que traiga el triángulo, la tangente siempre es cateto opuesto entre cateto adyacente. Para eso nos sirve el triángulo. Entonces, una vez que ya tengo mi relación que corresponde a la tangente, que es la que requiero para terminar mi ejercicio, lo único que me falta es sustituir. La tangente de alfa me dice que es la raíz cuadrada de x cuadrada menos 4 dividido entre 2. Obviamente el 2 y el 2 se van a cancelar. No, ya no le voy a cambiar de color, vamos a cancelar el 2 y el 2 así. Y entonces, bueno, aquí no es un 2, aquí es una constante. Disculpen ustedes, este es un 2. Necio con el 2, perdón. Esto es igual entonces a la raíz de x cuadrada menos 4 más una constante. Y con eso terminamos el primer ejemplo de este método, de este nuevo caso de integrales por sustitución trigonométrica. Obviamente por cuestiones de tiempo vamos a tratar de hacer otro ejercicio en este mismo video o bueno, va a haber 2 partes o va a haber 2 videos que corresponden a lo mismo para que puedan ustedes trabajar con su actividad de refuerzo. ¿Sale? Vamos a hacer el siguiente ejercicio que es relativamente sencillo. Me voy a robar otra vez el triángulo, me voy a robar, además del triángulo, me voy a robar las fórmulas. Entonces aquí me voy a robar el triangulito de aquí para no hacer tanto o no hacer esto más largo. Déjeme quitar el teclado de aquí. Me voy a robar también, ¿dónde está? Así para que sea más rápido. Me voy a robar esta y también me voy a robar la fórmula y me voy a robar la fórmula de acá. Entonces todos estos elementos son los elementos que voy a utilizar por definición. Mi formulario, obviamente, pues ese es importante, el triángulo con el que voy a trabajar y mis fórmulas para este tipo de integrales en donde tengo la variable al cuadrado menos la constante al cuadrado, ¿vale? Entonces
Procedemos a poner los elementos en nuestro triángulo. Este es el ángulo alfa. La raíz siempre va a ir en el cateto opuesto para que las fórmulas me sirvan, porque si yo lo cambio, entonces ya las fórmulas no me van a servir. En la parte de la hipotenusa siempre va a ir x, y en la parte del cateto adyacente sería la raíz de la constante. En este caso sería 16. La raíz evidentemente son 4, ¿sale? Entonces, haciendo uso de la fórmula, x va a ser igual a 4 por la secante del ángulo, y la diferencial de x va a ser igual a 4 veces la secante del ángulo por la tangente del ángulo por la diferencial del ángulo, ¿sale? Procedemos a hacer la sustitución en la raíz de x cuadrada menos 16 va a ser igual a 4 veces la tangente de alfa. Entonces, nada más para puntualizar, el 4 sale de la raíz de 16. Hay que tener mucho cuidado para no cometer un error en ese pequeño detalle. Entonces, hacemos la sustitución. En este caso sería la integral. Aquí nos dice la raíz. ¿Dónde está la raíz? La raíz son 4 veces la tangente de. Voy a poner la línea bastante larga porque ahí también va la diferencial de x. Recuerda, la diferencial de x siempre va arriba. Entonces, sería 4 veces la tangente de alfa que multiplica la diferencial de x. La diferencial de x son 4 veces la secante de alfa por la tangente de alfa por la diferencial de alfa, ¿sale? Y además de eso, nos damos cuenta de que en la parte inferior viene una x. Entonces, esta x sería, en lugar de la x, le voy a poner 4 veces la secante de alfa, ¿vale? Entonces ya hicimos la sustitución. Ahora lo que tenemos que hacer es tratar de eliminar todo aquello que se puede eliminar para que obviamente nuestra integral sea mucho más accesible o mucho más sencilla de hacer, o como le queramos llamar, ¿sale? En este caso, por ejemplo, se va a cancelar el 4. Le voy a cambiar de color otra vez para que se vea lo que estamos haciendo. Voy a cancelar el 4 con el 4, la secante con la secante, ¿sale? Entonces me va a quedar algo así como este 4 lo tengo que sacar de la integral de una vez, 4 veces la integral de la tangente por la tangente. Entonces ahora va a ser tangente cuadrada de alfa por la diferencial de alfa. Y entonces recordarás cuando estuvimos haciendo las integrales de las funciones trigonométricas que hablábamos acerca de que pues obviamente en el formulario no existe la, vamos a decirlo así, la integral de la tangente cuadrada de un ángulo, ¿sale? No existe. Entonces, como no existe la integral de la tangente cuadrada, lo que tengo que hacer entonces es utilizar una sustitución de identidad trigonométrica. Recuerda que la tangente cuadrada corresponde a la secante cuadrada del ángulo menos 1, ¿sale? Entonces, le vamos a poner así. En lugar de la tangente, lo voy a escribir aquí de todas formas. Ahí se puso una línea que no era necesaria. Entonces, lo voy a poner aquí. La tangente cuadrada de cualquier cosa siempre va a ser igual a la secante cuadrada de cualquier cosa menos 1. Entonces, en lugar de esto, voy a escribirle así. 4 veces la integral de, se va a borrar ahorita, a ver, para volverlo a hacer, integral de secante cuadrada de alfa menos 1 por la diferencial de alfa, ¿sale? Al hacer esto, entonces ahora voy a tener, perdón, dos integrales. Voy a tener 4 veces la integral de la secante cuadrada de alfa, diferencial de alfa, obviamente, menos 4 veces la integral de la diferencial de alfa. ¿Sale? Perdón por la garraspera, pero por ahí me está jugando una mala broma mi garganta. Entonces, bueno, vamos a seguirle. Por aquí entonces, al aplicar la fórmula, me va a quedar entonces que son 4 veces, esta sí está, es secante cuadrada de la diferencial de u, es igual a tangente de u. Entonces aquí sería 4 veces la tangente del ángulo, que sería alfa, menos 4 veces alfa, más una constante. Y aquí ahorita vamos a ver qué se hace cuando obtenemos un valor de alfa, porque este no es una función, es un ángulo. Entonces, bueno, vamos a ponerlo un poquito de este lado para que quepa. 4 veces la tangente de alfa. Ya lo vimos en el ejercicio anterior, la tangente está definida como el cateto opuesto, que sería la raíz de x cuadrada menos 16, entre el cateto adyacente, que sería 4. Entonces aquí le pondríamos obviamente el paréntesis que corresponde y pondríamos la raíz de x cuadrada menos 16 entre 4, ¿vale? Y por último tendríamos que ponerle menos 4, y aquí nos pide alfa.
Alfa va a ser una función. No me voy a meter con la raíz para no hacer el resultado más grande. Mejor voy a sacar la función con estas dos. ¿Estás de acuerdo conmigo que alfa es igual a coseno, por ejemplo, en este caso el coseno? Lo voy a poner de este lado, lo voy a poner en color azul para ver si no nos hacemos bolas. El coseno de alfa es igual a el cateto adyacente, que sería 4, entre la hipotenusa, que sería x. Pero ahora tengo que despejar alfa. Entonces alfa sería igual al arcoseno. Arccoseno. Es como cuando en la calculadora le ponemos coseno a la -1, recordarás este procedimiento. Es lo mismo, es arcoseno, estamos despejando el coseno, de 4 entre x. Si lo hubiera hecho al revés, hubiera quedado como secante, por ejemplo. Si yo quiero poner la x arriba, entonces me quedaría secante de alfa, x entre 4, y al despejar la secante me quedaría como arc secante o el arco de la secante. Entonces, para eso nos sirve el triangulito. Y aquí lo voy a dejar en color azul. Son 4 veces el arco secante, en este caso es coseno, de 4 entre x, más una constante. Entonces, esta es una nueva modalidad de ejercicio en donde al momento de sustituir nos damos cuenta de que todo está muy sencillo como lo anterior, pero al momento de hacer nuestra integral obtenemos un resultado en donde ya no tenemos una función, sino tenemos un ángulo. Y ese ángulo lo vamos a sacar como nosotros queramos. Podemos utilizar seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante, la que tú quieras. Yo en este caso utilicé coseno porque era la que tenía relación con el 4 y la x. Pude haber puesto secante y me hubiera quedado x entre 4. Lo que no quise es meter la raíz o involucrar la raíz en el resultado para que no se haga más grande, ¿no? El 4 y el 4 los vamos a cancelar para que el resultado final de nuestro ejercicio nos quede entonces como la raíz de x cuadrada menos 16 menos 4 veces el arcoseno de 4 sobre x, más una constante. ¿Sale? Y ese sería el resultado final de este segundo ejercicio. Nos falta un tercer ejercicio, ese lo voy a hacer en la parte número 2 de este video. Y estén al pendiente de esa segunda parte para que lo podamos realizar. Les agradezco muchísimo su atención y su tiempo. Los escucho en un ratito más.